Buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa de Somos la Voz. Gracias por acompañarnos semana tras semana, gracias por estar del otro lado de la pantalla, gracias Canal Luz por el espacio, gracias a ustedes familia por dejarnos entrar a sus hogares. Hoy tenemos un programa muy especial con un invitado muy especial, un amigo de la casa. Él es líder espiritual, él también es licenciado en economía y nos va a hablar un poco sobre el dinero, el amor al dinero, cómo crecer, cómo prosperar, cómo multiplicarnos. Así que vamos a darle la bienvenida a Cristian Vargas Eset. Gracias, amigo, hermano, por estar con nosotros en Somos la Voz. Hola Guille, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar acá con vos y con toda la audiencia. Pero qué bueno, sos vecino acá de Corrientes y te viniste para la entrevista, así que valoramos mucho eso. También docente de la universidad y como dije al comienzo, líder espiritual, que es fundamental para cimentar las bases que vamos a dar y los conceptos que vamos a dar a continuación. Bueno, Cristian, acá en la comunidad Somos la Voz. Por lo general tenemos misioneros en el sistema y tenemos cristianos que dicen: yo tengo el llamado de Dios para crecer y misionar en el ámbito de la economía, de lo empresarial, de la finanza. Pero hay a veces una contradicción en la iglesia de si vos querés prosperar, hay algo mal en tu corazón. O si, ¿qué está mal con el dinero en la iglesia? ¿Se puede, no se puede? Hay un pasaje que está muy mal entendido porque típicamente se saca fuera de contexto, que es que dice que el que busca enriquecerse cae en tentación y en lazo del diablo. ¡Wow! Y posteriormente a este pasaje está el famoso pasaje que dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Ahora, puntualmente cuando habla de que buscar enriquecerse te hace caer en tentación y en lazo del diablo, se refiere a aquellos que están dispuestos a vulnerar o adulterar la palabra de verdad o la sana doctrina con tal de ganar dinero. Bien. Y luego la Biblia nos enseña el problema que está de raíz o el problema que está detrás, que es el amor al dinero. O sea, no tiene nada de malo ganar dinero. Al contrario, la Biblia está llena de bendiciones y de promesas de Dios que hablan acerca de hacernos ricos, con lo cual ganar mucho dinero al punto de acumular mucha riqueza, en realidad bíblicamente es una señal de bendición de Dios. ¿Tenés algún versículo que... A ver, puntualmente, Deuteronomio 8:18 dice que Dios nos da el poder para hacer riquezas. En 2 Corintios, en el capítulo... Sí, ¿no? El apóstol Pablo en Corintios nos habla acerca de que Dios da semilla al que siembra, pan al que come, y luego continúa hablando acerca de cómo es la bendición que Dios da, y dice, para que sean enriquecidos para toda liberalidad, la cual hace abundar acciones de gracias a Dios a través nuestro. O sea, el propósito de Dios es bendecirnos tanto que tengamos la libertad para dar libremente y que eso permita que personas le agradezcan a Dios a causa de la generosidad que las personas que lograron alcanzar esa bendición de Dios tuvieron al compartir o al bendecir a otros, digamos. Puede ser que algunos también se comparan con Jesús y dicen que Jesús no tenía dónde apoyar su cabeza, pero la palabra también es clara que dice que Él se empobreció para que nosotros seamos enriquecidos. Hasta en eso también Él llevó la esclavitud de la pobreza que había venido desde el Edén en la cruz para romper con la esclavitud de la tierra. Ahí dijiste algo clave. Jesucristo se empobreció en la cruz del Calvario. Exacto. Jesucristo no llevó una vida de necesidad. De hecho, en su nacimiento vinieron personas muy poderosas del Oriente, los sabios del Oriente, a traerle ofrendas. Entre otras cosas, le trajeron cofres de oro. Jesucristo al momento de nacer tenía resuelta su vida económica. De hecho, la Biblia cuenta de que se vestía con los mejores trajes de la época. Por algo, los soldados romanos, que eran personas en una situación económica jerarquizada, se peleaban por tener la ropa de Jesús.
Evidentemente era como que hoy... Era de marca, sí. Uno usa una marca premium, Claro, digamos. claro. Con lo cual, Jesucristo no nos enseña a vivir una vida empobrecida como culturalmente en Latinoamérica por ahí se nos inculcó. Jesucristo mismo dijo que Él vino para dar una vida y una vida abundante. Con lo cual sería una contradicción el aspirar a vivir una vida cristiana. Sería una contradicción para nuestra fe. Me gusta porque estás hablando de también un poco de la cultura de la pobreza, de que muchas veces vemos al pobre como algo noble y al rico como algo malo. Y hoy hablamos de que por ahí viene la culpa en decir, Dios me está prosperando, Dios me está bendiciendo, me siento mal, no lo quiero mostrar, no quiero vivirlo, ¿qué hago con todo esto? Y es como que ahí viene lo que hablábamos hoy antes de empezar, el tema de la culpa cuando Dios quiere bendecirte y quiere prosperarte. Sí, a ver, la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, que la manera de comprobarla es a través de la renovación de nuestro entendimiento. Y que, en definitiva, cuando uno comienza a experimentar a Dios, uno se da cuenta que la está experimentando, o una de las señales que la está experimentando, es porque lo disfruta mucho. El día malo es el día, no es la semana, no es el mes, no es el año, no es una vida, ¿sí? Es un evento. La prueba es un evento. El proceso es un proceso de disfrute. Por algo ya cuando Dios nos creó, nos puso en un lugar que se llamaba el Edén, que es el jardín del disfrute o el jardín del placer o el del deleite. O sea, Dios nos creó para que nosotros podamos disfrutar la vida, más allá de que tengamos procesos duros, digamos. En este sentido, cuando Dios te bendice, su voluntad es que disfrutes de esa bendición. Y que cuando Dios te quiere bendecir, no te sientas culpable por alcanzar esas bendiciones. Hay muchas veces que la gente o los hijos de Dios tenemos alguna habilidad, tenemos algún don, algún talento, por el cual la gente está dispuesta a estar de los servicios de ese talento, de ese don. Y muchas veces por esta mentalidad de culpógena o de pobreza, si se quiere, no quiero sonar agresivo, digamos, pero es como que nos genera culpa cobrar por un servicio. Y decir, no, yo voy a sembrar. Pero cuando nace de la culpa, en realidad es un argumento que el diablo está teniendo en tu contra Buena para diferencia. empobrecerte, Exacto. digamos. Y por ahí algunos se agarran de decir, bueno, de gracia recibo, de gracia lo doy. Es como decir, si Dios me dio el talento o el poder para generar riquezas, ¿cómo voy a cobrar por hacerlo, digamos? Sí, pero al mismo tiempo Dios también nos manda a que multipliquemos, digamos, nuestros dones o multipliquemos los talentos. Con lo cual, si Dios te da una gracia, Él lo que espera es que multipliques esa gracia, ¿sí? Creando más a partir de la habilidad que vos tenés. ¿Cómo va luego terminar haciendo un negocio que pueda bendecir a otro? Tal vez brindando trabajo, tal vez reuniendo dinero para una obra en específica, tal vez para bendecir a su propia familia, porque provee primeramente para lo de su familia, peor que un incrédulo y ha negado la fe. Entonces, y la Biblia nos enseña en esta palabra que el reino de los cielos es semejante a esto. Parte de la palabra dice, todo obrero es digno de su salario, es decir, es digno de cobrar por lo que hace bien. Vos sabés que... Y por lo que sabe hacer. Totalmente. Y vos sabés que hay mucha gente que yo me encontré que siente culpa a la hora de cobrar. Es como que le da vergüenza, como que siente que está haciendo algo malo, o como que le está poniendo una pistola en la cabeza cuando va a hacer una venta a alguien. Y habla un poco de esa culpa que yo creo que el diablo quiere poner, porque en la Biblia dice que él es el acusador de los hermanos, digamos. Con lo cual, yo creo que hay que tratar de despojarse de esto, buscar en la palabra de Dios los sustentos bíblicos, que es un poco lo que estamos tratando de hacer, y luego lanzarse a emprender la actividad que Dios te está llamando, que Dios te está guiando a hacer. En este sentido, me gustaría introducir un tema que tiene que ver con esto de aprovechar oportunidades.
La Biblia dice, Dios nos da el poder para hacer riqueza, o sea, nos da una capacidad sobrenatural, una gracia para ver, para hacer, que pueda agregar valor. Producir riqueza tiene que ver con esto, con agregar valor. Y ahora, muchas veces la gente quiere saber, bueno, ¿cómo hago yo para cumplir esta palabra? ¿Cómo hago yo para hacer riquezas? Y la clave está en saber aprovechar oportunidades, digamos. No es lo mismo tener una idea que haya una oportunidad. Una idea puede o no capturar una oportunidad de negocio. Hay una oportunidad cuando existe alguien que tiene un problema, un deseo o quiere darse un gusto, ¿sí? Tiene la capacidad de suplir. Y puede pagar para obtener esa resolución, ¿sí? Y otra persona tiene una idea que puede resolver ese problema o que puede brindar el beneficio que está buscando. O sea, hay una oportunidad cuando hay mercado, en definitiva. Y es muy importante tener presente el contexto en el que uno se desarrolla, porque típicamente las oportunidades se encuentran cuando existe una manifestación de disconformidad. Y una de las formas de esa manifestación es lo que típicamente nosotros conocemos como quejas. ¿Vos conocés a alguien que se queje? No sé. Quiero que todos tenemos algo que estamos dando vuelta. Y cuando la queja se generaliza en una comunidad o en un contexto, te están señalando de que hay una oportunidad de negocio. Es sumamente importante prestar atención a las quejas de la gente. Muchas personas, por ejemplo, se sentían disconformes con tener que esperar para poder recibir su comida en un local cada vez que se iban a comprar. Pues bien, este era un problema generalizado casi a nivel global o por lo menos occidental. Hace unas décadas atrás apareció un hombre que tuvo la visión de levantar una cadena de comida rápida que permitía de que en menos de un minuto uno adquiera aquel producto para comer que compró, que pagó. Claramente estoy hablando de McDonald's, digamos. Luego, obviamente, se multiplicaron estos tipos de negocios, pero, a ver, todo nació en una problemática generalizada, en donde la gente se sentía hastiada de tener que estar esperando para comer porque tiene hambre, por lo que fuera. Yo, en lo personal, cuando salgo a comer y me voy a algún shopping, siempre termino yendo a McDonald's por un solo motivo: la velocidad. Es bueno eso de las oportunidades, porque tenemos que estar atentos y despiertos, porque muchas veces decimos, no, esta no es de Dios, pues yo estoy esperando que Dios me traiga un negocio. Y se da otra oportunidad, no, yo estoy esperando que Dios me dé un negocio. Y es como la historia de este náufrago que dice, Señor, sálvame. Y viene un barco y dice, no, estoy esperando que Dios me salve. Y después viene otro barco y le dice, no, yo estoy esperando que Dios me salve. Y cuando se muere le dice, Señor, ¿por qué no me salvaste? Te mandé 2 barcos para salvarte. Y por ahí en los negocios pasa lo mismo. La gente espera la oportunidad de Dios, pero deja pasar un montón de oportunidades que por ahí Dios dejó que lleguen a la orilla para poder llevarnos hacia el propósito. Ahí tengo una anécdota para contarte y un versículo bíblico. Hay un pasaje en la Biblia en la que Dios le habla por medio de un profeta a Saúl y le dice, cuando el Espíritu de Dios esté sobre vos, serás mudado en otro hombre y haced todo lo que te venga a la mano. Entonces, si uno quiere asegurarse de que las oportunidades que están llegando a tu vida son de Dios, tal vez estés equivocando la perspectiva. Asegúrate más vale que el Espíritu de Dios esté sobre vos y luego hacé lo que te venga a la mano. Porque si hay algo crucial para un hombre de negocio o una mujer de negocio, alguien que se quiera dedicar a los negocios, claramente tiene que ver con aprovechar las oportunidades. Hoy te contaba, digamos, de una entrevista que una reportera le hizo a Bill Gates en donde le preguntó cómo llegó a ser el hombre más rico del planeta. Ya esta entrevista hace unos años. Él sacó su chequera, firmó un cheque, no recuerdo si lo dejó en blanco o si puso $1 millón y se lo entregó y le dijo, te entrego este cheque. La reportera se sintió incómoda y le dijo, no, gracias, yo estoy tratando de hacerle una entrevista. Él le reiteró,
pero tomá, te lo entrego, es tuyo. Dice, no, me siento incómodo, no es eso a lo que yo vine. Y él le dijo, bueno, guardó su cheque y le dijo, ese es el secreto para ser millonario. En este momento usted tenía la oportunidad de ser la reportera mejor pagada de su trabajo, de su profesión, porque si tomaba el cheque, automáticamente iba a recibir $1.000.000 o la cifra que allí ponga. Pero al dejar pasar la oportunidad, ese cheque volvió a mi bolsillo. Yo soy millonario porque he aprendido a aprovechar las oportunidades que se me presentan. Ahora, ¿cómo saber si una oportunidad que se te presenta es de Dios? Una cosa clara que ya dijimos es buscar esto, que el Espíritu de Dios esté sobre uno. O sea, la guía... Que no es algo menor, ¿eh? Porque muchas veces el ambiente empresarial busca más lo técnico de ver un estudio de mercado, análisis, ver el nicho, hacer para achicar el margen de error. Y lo último que hace en la escala de procesos es ir a orar y preguntarle al Espíritu qué quiere que haga. Entonces es muy importante porque no es espiritualizar esto, sino decir, Señor, quiero darte el protagonismo de mis acciones para que cada cosa que yo haga, vos las hagas prosperar. Totalmente. Yo te diría que este sería como un prerequisito para hacer negocios conforme un llamado que Dios te está dando. La Biblia dice, busca la paz y seguila. Y en este sentido, las oportunidades que Dios te presenta te conducen por un sendero de paz. Exacto, porque aparte dice que lo que Dios da no añade tristeza. Y es parte de las bendiciones integrales que te da un negocio traído por Dios. Sí, y a ver, volviendo a esto que había dicho, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, uno sabe que una oportunidad de negocio no es para uno, porque si la tomara, le causaría un padecimiento muy grande. O sea, supongamos que yo te ofrezco un negocio que es súper rentable, alguna oportunidad de inversión financiera, puntualmente que es mi rubro, ¿sí? Ahora, yo estoy convencido por mi formación, por mis expectativas, por la información que manejo, de que esta inversión va a ser sumamente rentable y aquí a un año va a valer 5 veces más, ¿sí? O sea, que compre una acción, haga algo en el mercado bursátil, digamos, ¿no? Y te digo, Guille, acá tenés que invertir tu dinero y de acá a un año vamos a tener 5 veces más. Si vos tenés acá $1.000.000, pongamos acá. Y me decís, uy, y vos no tenés ni idea del mercado financiero, no tenés ni idea de lo que voy a invertir. El monto que yo te estoy sugiriendo para que inviertas es para vos muy significativo. Y a lo mejor es cierto lo que yo te estoy diciendo. Y a lo mejor vos confiás en mí. Pero al momento de hacerlo, comenzás un proceso de sufrimiento dentro tuyo. Comenzás a tener ansiedad. Estás revisando todos los días a ver cómo va esto. Te empezás a te empezás a llenar de afán. Claramente esa es una inversión que no era para vos. Wow. Tal vez, en un primer momento, este tipo de inversiones, esto es muy importante tenerlo claro. Por lo general, y particularmente en el mundo de las finanzas, el rendimiento está asociado al riesgo. Mientras más riesgoso es algo, más rendimiento se espera tener. Ahora bien, esto implica de que en ese proceso en el que uno está rentabilizando su activo o su dinero, va a tener altos y bajos, altos y bajos, altos y bajos. Entonces, supongamos, vamos a un caso más cercano, vamos a suponer de que estábamos hablando de $10.000 y que bueno, de repente vos te levantás un día y ves que tenías $7.000 o $6.000. Cristian, saca todo, vende todo, me están matando los ahorros. De mi vida, claro, lo bajaste. Y yo, pero tranquilo, esto es así, esto funciona así, ya, vamos a esperar un poco, no aguanto. O sea, y a lo mejor llegamos al término, llegamos al año siguiente y en lugar de 10.000 tenés 50.000, pero el proceso que viviste en el medio fue tormentoso. Bueno, esa era una inversión que no era para vos. Bueno, me gustaría pincharte ahí con para resaltar los procesos. Porque vos decías que por ahí en el negocio financiero tenemos altos y bajos
pero en la vida de todo inversor tenemos altos y bajos. Y bueno, hoy hablábamos antes de comenzar detrás de cámara que todo millonario que hoy conocemos pasó por procesos, pasó por frustraciones, y esto también es importante traerlo al ámbito espiritual, porque hay veces que decimos, si Dios me dio un negocio, ¿por qué lo tuve que cerrar? Si los negocios de Dios siempre son... Y por ahí Dios lo que tenía no era un negocio, sino una lección. Y contanos un poquito si el cristiano también pasa por frustración y por desilusiones. Y Señor, yo pensé, vos me dijiste, yo sentí paz, aprendí del negocio bursátil, me metí y me fue mal. Mirá, hay un pasaje que a mí me encanta, que dice, no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo vamos a cosechar si no desmayamos. Algo que es clave para cualquier persona de negocios es la persistencia. Es persistir, 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 perseverar, perseverar, seguir sembrando, seguir sembrando, seguir sembrando, seguir sembrando. ¿Hasta cuándo? Hasta que se coseche. La mayoría de los millonarios que nosotros conocemos fracasaron 1000 veces antes de tener éxito. Pero todos sabemos de la vez que tuvo éxito, no de todos los fracasos previos. No de todos los intentos. Yo tengo 40 años. A lo largo de mi trayectoria comercial ya me fue mal en un par de negocios. Ahora estoy en uno que me está yendo bien, gracias a Dios. Pero de los que me fue mal aprendí un montón. Verdaderamente aprendí un montón. Y lo más probable es que cuando uno arranca un negocio le vaya mal. No lo digo como una declaración profética de maldición. Claro. Lo hablo como una probabilidad. Existen estudios académicos, yo pertenezco a la academia, que hacen relevamientos del éxito de los emprendimientos, y está registrado de que de 10 emprendimientos que arrancan, 7 quiebran en el primer año o cierran en el primer año. De los 3 que quedan, en los siguientes en los siguientes 2 años, 2 cierran y 1 solamente sobrevive por 10 años. O sea, la esperanza de vida de los emprendimientos es muy, muy baja, realmente. ¿Por qué? Porque existe en el proceso de desarrollo empresarial algo que es muy, muy concreto y muy práctico, que es un proceso de prueba y error. Prueba y error, prueba y error. Uno se equivoca, y por una sencilla razón uno se equivoca, que uno no es Dios, que es el único que no se equivoca. Un simple mortal tratando de... El resto nos vamos a equivocar. Van a haber cosas que la palabra de Dios nos dice y que nosotros vamos a desobedecer. ¿Y qué tenemos que hacer ahí? Aprender rápido, porque cuando uno falla en el mercado te está dando la señal de que no es lo que quiere. Entonces rápidamente uno tiene que mutar, rápidamente tiene que cambiar. Es decir, yo pensé que esto era algo que lo iban a querer todo. Pero la gente me está pidiendo aquello. Cambiemos rápido, vayamos al otro. El que no cambia en el mercado de acuerdo a lo que el mercado está demandando, se funde. Qué importante ahí, porque se necesita más que la capacidad técnica para emprender, sino también tener resiliencia emocional y madurez, porque hay gente que se deprime y dice, no, yo voy a buscar un trabajo nomás porque al final no corro riesgo como empleado de aquel, y uno abandona sus sueños de crecer y tal vez el llamado de Dios de emprender porque le fue mal en una situación, y como decía vos, el día malo, y se queda mal en el día malo y no aprende a crecer y, como decimos, aprender y volver a generar con los cambios necesarios. Te agrego una cosa más. Muchas veces alguien se enamora de una idea porque siente que esa idea la recibió de parte de Dios. Y eso puede ser real. Puede ser. Puede ser real. Dios te dio una idea, vos la pusiste en práctica, fracasaste. Pero como Dios te dio la idea, persistí en esa misma idea. Cuando en realidad el plan de Dios se va revelando por etapas. Uno nunca tiene la visión completa cuando arranca. Entonces, esa idea de Dios es una inspiración, es un impulso para llevarte a hacer algo. O sabes que este pasaje que hoy te citaba, que dice que los que son guiados por Dios son llamados, los que son guiados por el Espíritu son llamados hijos de Dios. Hay en la traducción original, esa palabra guiados se traduce también como impulsados. Vos de repente te baja una idea, te imaginás algo y sentís el impulso a hacerlo. Y ese es como Dios guiándote, Dios moviéndote. Ahora vas, fracasa. Y ahí rápidamente, ¿qué aprendiste de eso? ¿Por qué fracasó? ¿En dónde le erré? Y te vas y buscas en oración. Y decís, Señor, y llama acá, ¿por qué erré? ¿Dónde está? Yo sentí que esto era de parte tuya.
claramente, si quería que haga esto, te agradezco, pero me fue mal. Y si me fue mal, es porque vos querías que aprenda algo que tengo que aprender. Claro, bueno, esa es la actitud clave, me parece. Y ahora, ya que estamos hablando sobre cuidarnos de la frustración, para ir cerrando, me gustaría que nos des un tip de cómo mantener con el antídoto correcto el corazón correcto, para no caer en el enamoramiento al dinero. ¿Por qué? Porque es peligroso el dinero, porque el sistema está preparado para distorsionarte, para jerarquizarte y para hacerte creer algo diferente a los valores de Dios. Una vez papá me dijo, lo más importante es entender que el dinero es una herramienta, no un fin. Entonces, la mejor forma de mantenerte encaminado en el crecimiento y la prosperidad es siendo generoso y desprendido de los bienes que Dios te está dando. Sí responsable, pero siempre generoso. Entonces, ¿qué podrías hablarnos de esto? Bueno, yo creo que lo que te dijo tu papá es muy, muy cierto. Dios encontró un mecanismo para que el hombre aprenda a lidiar con su afición por el dinero en su corazón. El mecanismo que Dios encontró son los diezmos. Los diezmos. Dios sabía cuando nos creó que nosotros íbamos a tener un conflicto espiritual, un conflicto en nuestro corazón por servir, en el que vamos a tener que confrontarnos con la decisión de si servirle a Dios o si servir al dinero. Dios lo sabía. Por eso dijo, nadie puede servir a dos señores, y es el único lugar como en el que Él se equipara como Señor hacia otra entidad, cuando habla acerca del dinero. Él sabía de ese conflicto dentro de nuestro corazón. El propósito de diezmo en el corazón del hombre es aprender a temer a Dios. Eso es lo que enseña la Biblia. Uno, cuando entrega sus diezmos, lo que está practicando, ejercitando, es el temor de Dios. Entonces, para mí eso es una manera de quedarse resguardado siempre, siendo fiel con el diezmo. Y luego, claramente, siendo generoso bajo la guía de Dios. Cuando Dios te impulsa a sembrar, cuando Dios te impulsa a regalarle algo a alguien, y ahí en tu corazón hay una lucha, probablemente Dios te esté impulsando justamente para cuidar tu corazón. Después se viene una cosecha, después Dios te bendice, pero Dios está más interesado en tu corazón que en tu bendición. Entonces, todo lo que Dios hace es para cuidarte y para cuidar tu corazón. Y esos impulsos y esos desafíos de fe que te obligan o que te llevan a desprenderte de algo, tienen que ver con guardarte a vos. Después vienen cosechas hermosas. Qué importante, wow, qué importante entender de que Dios cuida o está más interesado en el corazón que en la bendición, para que la bendición luego sea sostenible también en el tiempo. Cristian, gracias por estar. Obviamente te vamos a tener nuevamente en el programa porque quedaron muchas cosas por las cuales hablar, pero sé que lo que compartiste fue de bendición para toda la gente linda que nos ve siempre en Somos la Voz. Así que gracias por haber estado con nosotros. Un gusto grande y un saludo para todos. Buenísimo, gente. A ustedes también gracias por acompañarnos. Gracias, Canal Luz. Gracias a ustedes, familia, por estar del otro lado. Nos vemos la semana que viene con más Somos la Voz. Que Dios los bendiga.